Divoxradio.com. Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. Ya estamos de vuelta aquí en Pasaporte Digital por Divox Radio. Y si recién te estás sumando, te recuerdo que hoy en Pasaporte Digital vamos a hablar de la energía fotovoltaica y de todas las oportunidades que está generando a nivel país y los cambios, obviamente, que están teniendo los profesionales respecto a las necesidades del mercado, las empresas y de las propias iniciativas también, que sabemos que hay un montón de startups relacionadas. Hoy les voy a presentar primero a don Felipe Nicolás Peña. ¿Cómo estás? Muy Bienvenido bien, a Pasaporte. un gusto, muchísimas gracias por invitarme acá al programa. Gracias a ti por aceptar la invitación. Él tiene un máster en energías renovables y en este minuto se está desarrollando como Procure Manager en Solec Chile. Y en un Así ratito es. nos va a contar, ¿cierto?, qué estudiaste, cómo llegaste a ser tan motivado a hacer un magíster, porque ya con todas las actividades diarias que tiene uno, hacer un magíster es un desgaste, ¿cierto? Y cómo lo estás aplicando, cómo estás haciendo, ¿cierto?, tu rol. Pero antes de eso, vamos a saludar a Raúl, no sé su segundo nombre porque lo tiene en E, lo tiene a lo gringo, a Raúl Coqui. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido. Hola Ruth, buenas tardes, muchas gracias. Nuevamente Raúl Elías es mi segundo nombre. Elías. Agradecido nuevamente por la invitación a participar acá de este programa. Creo que son importantes siempre estas instancias para poder uno explicar desde su punto de vista, obviamente, todo lo relacionado con el tema de energía u otro, otros temas relacionados al desarrollo país. Eh, Bueno, yo de profesión soy ingeniero civil mecánico de la Universidad Santa María, acá de la Casa Central en Valparaíso, y actualmente me desempeño como Proposal Manager, o también conocido como el encargado de las licitaciones dentro de una compañía que es internacional. He tenido un paso por algunas compañías internacionales. Tanto dentro de energía, del tema de energía y minería, que en algún punto igual se encuentran y buscan un desarrollo en conjunto. Así que nuevamente, muchas gracias. Gracias a ti también porque ya con eso entendemos bien, ¿cierto?, cuál es la expertise de cada uno. Y Felipe, yo voy a partir poniendo en este ping-pong de preguntas en lo que los invito a los dos a ir complementando, ¿cierto, Raúl? Cuando tú quieras, puedes complementar la información. Eh, ya sabemos, ¿cierto?, el concepto general de cómo se obtiene la energía fotovoltaica, eh, pero respecto a quiénes son los intermediarios, cómo se está trabajando, qué es lo que estás haciendo tú también, Felipe, cuéntanos un poco de macro a micro, ¿cierto? Tú eres Procure Manager de una empresa acá en Chile, ¿de qué se trata, cierto eso? Pero antes, el raconto. Partamos primero por entender cómo llegaste, ¿cierto?, a este rol. Bueno, eh, como comentaba Raúl, la experiencia lo que vale. Mira, yo empecé eso del 2012 en una empresa de eólica, gracias a las oportunidades que se me fueron dando por mi nivel de inglés, y luego no lo dejé. O sea, desde el 2012 que estoy, gracias a Dios, en todo lo que es la energía renovable, de ahí nunca me bajé y nunca espero bajarme, ¿ya? Partí directamente en el área de abastecimiento y logística, por lo cual he ido pasando en diferentes roles y en diferentes empresas. Estamos hablando ya de categoría global y mundial, como Vestas, como Siemens Gamesa o como constructores EPCistas y también como owners de proyectos y tecnólogos, que son dentro de la fase, como tú preguntas, cuáles son los partícipes. En grandes rasgos, finalmente, para lo que es la construcción de un proyecto fotovoltaico y en realidad para lo que vendría siendo la energía en general, ya sea renovable, eólica, eh, baterías o solar o termosolar, siempre primero existe un mandante o una persona o una empresa que requiere el proceso y requiere la energía, ¿ya? Que es quien finalmente la compra o la consume. Luego viene quien la distribuye o quien la vende. Después viene directamente quien la produce. Luego viene quien construye lo que produce la energía y luego viene quien, además de que construye, quien fabrica directamente los componentes principales y secundarios para que se pueda construir este proyecto tanto eólico como fotovoltaico. Entonces es una serie de proveedores o de cadenas que es desde un inicio, puede ser hasta un microempresario, hasta directamente una macroempresa como puede ser Engie o Enel.
O sea, es todo un flujo directamente para poder obtener la energía renovable en este caso, ¿ya? Y ahora, un concepto también que se tiene que tener claro es que el concepto de energía renovable es básicamente de que no se consumen, digamos, fósiles o no hay un daño directamente grave en lo que vendría siendo el ecosistema, sino que se obtiene de fuentes naturales, como lo que es el viento, lo que es el sol o diferencias. Entonces, todo parte desde esa base, ¿ya? Qué entretenido todo lo que tenga que ver con desafíos, con innovación. Ustedes trabajan mucho de la mano con eso. Lo que hoy día nos parece maravilloso, mañana nos podemos levantar y ver que cambió todo y que alguien descubrió algo que no estábamos mirando, ¿cierto? Y se potencia. Respecto a eso, pregunta Raúl Elías. ¿Cómo estás enfrentando tú en los equipos de trabajo cuando los vas armando lo valioso, ya que ambos dijeron que la experiencia es lo que vale? ¿Cómo van valorando, cierto, estas skills para ser parte de este tipo de equipos? Pero ¿qué cosas tienen que ser una base? O sea, ¿qué es lo que tiene que determinar según tu criterio, lo que estás trabajando, cierto? Un profesional que sea apto para trabajar en esta área. Mira, sobre todo yo creo, desde mi punto de vista, las personas tienen que ser bastante resilientes y adaptarse en el camino a las necesidades que van surgiendo también. Porque, como bien comentaba Felipe, la mayoría de todas estas empresas, y una buena base siempre es el inglés, son extranjeras. Entonces, uno que tiene que tener una buena flexibilidad para poder tener reuniones activas de trabajo, a veces con personas que están al otro lado del mundo. Eh, y, y- y dominar, obviamente, muchos aspectos técnicos, cada uno en su área. Por ejemplo, mi rol en el área de propuestas es más bien un rol integrador entre las áreas de procurement, el área de ingeniería como tal, que ingeniería más dura, donde se hacen los cálculos, las memorias de cálculo, las especificaciones técnicas, y también la parte legal, la parte financiera. Es un rol integrador antes de presentar una oferta para algún cliente que puede ser un dueño de una planta o también puede ser la competencia nuestra que nos está subcontratando a veces para poder desarrollar sus proyectos, para poder abarcar un proyecto mayor. Eh, es importante ser bien, es un término que se ocupa bastante, multitask en inglés. Saber no de todo, pero sí comprenderlo para poder trabajar bien en conjunto con todas las áreas, que si bien no, no todas tienen la misma expertise, porque yo como ingeniero civil tal vez no voy a entender todos los términos legales desde algún punto de vista, pero sí tengo que entender qué es lo que tengo que poner el foco o el ojo crítico cuando estoy leyendo una propuesta o una licitación y levantar las alertas en el área legal, levantar las alertas en el área de procurement, como mencionaba, que son los encargados de la adquisición de los equipos, etcétera. Entonces, una persona que trabaje en este tema tiene que ser, sobre todo, resiliente, como lo dije al principio, y multitarea, idealmente, y adaptable. ¿Concuerda? Ya, claro. La flexibilidad, adaptabilidad y sobre todo entender que siempre es todo para ayer. Felipe, Claro. Nicolás, ¿estás de acuerdo al respecto de eso? Sí, la verdad que efectivamente, como dice Raúl, tienes que ser multitask, es una palabra que se ocupa mucho en el término de energía. Eh, Así que, de verdad, como dice, hay que hacer de todo. Mira, lamentablemente se utiliza un dicho que es como circo pobre, que todos tienen que hacer de todo finalmente. O sea, una persona que ingresa directamente al mundo energético en los inicios, cuando se inició la energía aquí en Chile, que estaríamos hablando unos 15 años atrás, eh, habían pocas personas especialistas en el área y en el rubro, y una persona muchas veces tenía que hacer de todo. Entonces, si entrabas en un cargo, tenías que empezar a contratar, tenías que empezar a ver contratos, tenías que empezar a ver finanzas. O sea, primero se inició así, luego se empezaron a generar los cargos y luego se empezaron también a expandirse las nuevas formas de administración de las empresas, que fue cuando llegaron las internacionales directos ya como macro. Y efectivamente, como dice Raúl,
las personas que quieren trabajar en lo que vendría siendo el área renovable, sí o sí tienen que tener una adaptabilidad tanto de horario como de lenguaje y también de culturas. ¿Por qué? Porque trabajar, por ejemplo, con una cultura española, una cultura norteamericana o una cultura hindú, una cultura china o una cultura griega, una cultura checa, es muy, muy diferente. O sea, todos los perfiles son diferentes, muchas veces los tonos son diferentes, las aceptaciones y las cercanías son diferentes. Entonces, la persona tiene que estar preparada, yo creo que tiene que estar sí o sí preparada mentalmente para poder ir a ese choque cultural, porque es un rubro que está muy, muy mezclado, o sea, no son solamente chilenos, son personalidades de diferentes partes del mundo que hacen diferentes roles, tanto en terreno como administrativo, entonces tienen que estar sí o sí preparadas para mimetizarse y para poder hacer cohesión dentro de lo que es una organización para poder lograr el objetivo, que finalmente es la producción y la generación de energía, que es lo que estamos hablando. Y como en todo proceso, la comunicación es lo fundamental, ¿cierto? Tener una Exacto. comunicación en común, un lenguaje en común, establecer una metodología. ¿Hay como una carrera en especial que podamos decir un pool de carreras que digamos, miren, se viene con todo, chiquillos, pongan foco en estas carreras porque son lo que más necesitamos, no sé, de repente sociólogos, porque ojo que siempre en los proyectos se miden mucho las habilidades técnicas, que ya sabemos Exacto. dónde ir a buscarlas, pero las habilidades blandas son las que están marcando la diferencia, porque a veces puede haber mucho tecnicismo, pero en el mundo de la energía fotovoltaica y renovable en general, ¿eso también se está valorando o aquí la Mira, experiencia y la especialización son claves? es que ¿sabes qué? Pasa un tema. Pasa de que resulta que hace unos 10 años la energía renovable, cuando todavía estaba como en un nivel muy bajo o con poco reconocimiento a nivel nacional después del boom, era solamente la correcta ejecución de una obra. ¿Ya? No sé si se entiende, pero desde ahí en adelante yo creo que fue un quiebre hace unos 8 años, o ya ponerle 10, que se empezó a mirar desde otra perspectiva. Entonces, para poder especializarse no es una carrera en concreto, lo que pasa es que tú necesitas, por ejemplo, arqueólogos, porque para poder visitar un terreno, tanto eólico como fotovoltaico, tú necesitas sí o sí poder hacer una inspección, poder hacer visitas, poder hacer o poder pasar permisos sectoriales, que son permisos ambientales que cuesta mucho en estos momentos pasar por diferentes temas. Necesitas personal de comunidades, necesitas sociólogos, necesitas abogados, necesitas personal de comercio exterior, de logística, de finanzas. O sea, yo creo que el ambiente energético es tan grande que incluso involucra más carreras que incluso que la minería en algunos casos solamente, porque necesitas de todo tipo de perfiles. Necesitas técnicos mecánicos, necesitas técnico eléctrico, necesitas personal de finanzas, de operaciones, de construcción, ingeniero civil, ingeniero eléctrico. O sea, es tanta la magnitud de servicios que se requieren dentro de la cadena de energía renovable que yo creo que un 60 o 70% de las carreras en Chile pueden ser validadas para poder avanzar con esto, ¿ya? Ahora, sí efectivamente yo creo que recomendaría una especialización o un curso, si es que no tienen la suerte de poder ingresar directamente a lo que vendría siendo una empresa de energía, por ejemplo, un diplomado en energía solar o tener la facilidad de poder aprender de forma autónoma diferentes libros, diferentes categorías o diferentes videos, incluso en YouTube, de lo que vendría siendo la energía renovable. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso a la hora de las entrevistas te va a ayudar, pero generalmente necesitamos de todo tipo de perfiles. ¿Ya? Ahora, si bien es diferente lo que más se requiere directamente como un servicio, como subcontratos, a lo que se requiere directamente como personal en las empresas, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahora en Chile lo que se está dando es una gran oportunidad, sobre todo para la gente de la zona sur, ¿ya? ¿Por qué lo digo? Porque efectivamente hace 10 años, ¿cuál era el boom en Chile para poder ir a trabajar? Aparte de la región metropolitana. La minería y el Norte. norte. El norte, la minería en el norte. ¿Por qué? Por la cantidad de servicios, tanto mayores como menores, que se estaba dando a raíz de subcontratos, hosterías, o sea, era una cadena enorme de lo que vendría siendo de subcontratos y servicios. Ahora, ¿qué se está dando directamente en la zona sur? ¿Y por qué en la zona sur? Resulta que esto, gracias a un gran profesor, un gran colega también que me enseñó y me explicó muy bien esto, que es Sergio Guzmán. En Chile tenemos dos hitos. Tenemos los hitos de lo que es la distribución eléctrica a nivel nacional. ¿Qué es lo que se produce? Que ahora tú la energía que tú produces directamente en la zona norte, tú la puedes vender en la zona sur, ¿ya?
Y al revés, tú lo que produces en la zona sur, tú ahora lo puedes vender también en la zona norte. ¿Eso qué es lo que está haciendo? Está haciendo una descentralización directamente de lo que son las construcciones en la zona de Chile para la construcción de proyectos eólicos y solares. ¿Ya? Por eso explotó el boom de lo que vendrían siendo los parques eólicos, por ejemplo, en la zona de Renaico, la zona de Chillán, Concepción, y de hecho los proyectos fotovoltaicos se están yendo más de la zona centro a la zona sur. Solec, por ejemplo, se está especializando más en la zona sur y tenemos una gran cartera, proyectos propios, que se están construyendo entre la zona sur de Santiago hasta Concepción, ¿ya? ¿Eso qué es lo que hace? Que se involucren comunidades, que, por ejemplo, la señora Juanita, como un gran ejemplo, que tenga una casa de almuerzos o un hostal o un servicio de lavandería, etcétera. Todo eso, todos esos servicios los podemos empezar a utilizar y consumir directamente como servicios de construcción y operación y mantenimiento. Entonces, se empiezan a establecer redes de trabajo y colaboración comunitarias, que ahora las empresas tienen departamentos comunitarios. Tenemos grandes especialistas en eso, aquí también, por ejemplo, en Solec, que se abrió y se especializó con eso, donde se integran a las comunidades y donde se integran directamente los subcontratos, y lo ideal sería ir a las municipalidades, por ejemplo, que se está dando mucho, y poder buscar a los profesionales de la región o de la zona o de la comunidad, al igual que las empresas. ¿Para qué? Para darle un plus directamente a la empresa que se establece en esa forma y además poder obtener los contratos directamente y poder ayudar a la comunidad. O sea, no es solamente que vendamos, sino también una ayuda directa a la comunidad para poder avanzar y poder producir esta energía libre. O sea, la idea es que sea, además de renovable, que sea limpia y que sea buena en realidad para todos. Que sea sustentable de principio a fin, endless, circular, como me gusta a mí. Exacto. Hemos aprendido mucho aquí en Pasaporte Digital. Raúl, cuéntanos, porque tú mencionaste algo que a mí me gusta mucho, y es cuando se producen las sinergias entre las que las personas pueden ver como competencia, pero que en realidad son aliados, que se especializan en distintas cosas y pueden complementarse para hacer equipo. Tú dijiste el tema de las subcontrataciones, que a veces para complementar estos proyectos especializados. Cuéntanos un poco también ahí cómo es eso. Y si nos puedes contar también cuál es, como dirían los amigos brasileros, cuál es la mixtura más rara que te ha tocado ver o la que te sorprendió tal vez cuando entraste en este mundo, ¿cierto? Porque encontrarse con no es usual trabajar con un sociólogo, con un arqueólogo, es súper enriquecedor, pero por prácticamente supuesto. hay ciertos sectores que es un lujo tener. Entonces, cuéntanos un poco qué tipo de profesionales son los que has abarcado tú también y sobre todo esta forma de complementarse entre sí que la encontré muy interesante. Mira, como voy a volver un poco atrás, como decía Felipe, este tipo de compañías tienen necesidades y requerimientos tan multidisciplinarios que no hay una carrera que te defina para poder entrar a trabajar en este mundo o que te permita tener un mayor crecimiento dentro de alguna compañía de energía renovable. Como comentaba anteriormente, puede ser abogado, puede ser ingeniero en prevención de riesgo, como bien mencionaba Felipe, también arqueólogos se necesitan muchas veces, muchos ingenieros, sin duda, personas del área técnica, pero lo que reúne a todas estas personas en común, como siempre, es una buena base de inglés. Tal vez sirve mucho, obviamente, va a servir mucho para el desarrollo en las energías, pero para el desarrollo personal y crecimiento dentro de una compañía de este tipo tienes que dominar muy bien el idioma inglés. Así es. Eh, Y por el lado de las mixturas, como decías tú, a veces, claro, se dan casos que se presentan figuras contractuales un poco complejas cuando uno tiene que subcontratar o aliarse con otra compañía, pero eso va a depender de la envergadura de los proyectos. A veces los proyectos son tan ambiciosos que son muy grandes y una compañía EPCista, en este caso, no lo puede absorber por completo. Entonces necesita tener aliados estratégicos o tener un grupo de subcontratación, hacer los llamados también joint venture entre una compañía y otra y repartirse la torta de alguna forma equitativa, que ambos queden contentos, o tres o cuatro, dependiendo de la cantidad de compañías que sean. Eh, pero no siempre es muy bien visto. Las compañías, por lo general, las que me ha tocado a mí pertenecer o colaborar con ellos, no son muy abiertas a generar joint ventures. Como hablaba Felipe hace un momento, las culturas son tan diversas que cuesta entre una compañía china
puede ser que sea epicista que está instalada en Chile, unirse o aliarse con una compañía tal vez rusa, por decir algo, no lo sé, o americana. Pero te voy a interrumpir porque es muy entretenido todo lo que nos vas a contar y vamos a dejar en suspenso a nuestros auditores por unos minutitos porque nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más Pasaporte Digital por Divox Radio. Divoxradio.com. Conversaciones de valor.